Ok, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica a 2 elevado a 3n dividido entre n elevado a la n. ¿Ok? Aquí vamos a trabajar con el criterio generalizado de la raíz. Es decir, debemos resolver límite cuando n tiende a infinito de la raíz del valor absoluto de su n. En este caso, entendemos a la función a sub n como toda esta expresión que está definiendo a la serie. Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, aquí yo sustituí de una vez dentro de la raíz el valor absoluto y apliqué el valor absoluto. En el ejemplo anterior, apliqué el valor absoluto como un paso previo para que se me facilitara la operación. Aquí no es necesario ese paso previo porque realmente es una expresión que se simplifica fácilmente cuando aplicamos ese valor absoluto. Entonces esto queda límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de menos 1 elevado a la n menos 1 que multiplica a 2 elevado a 3 a la n, 3 por n, perdón, dividido entre n elevado a la n. Vamos a analizar entonces esa expresión. Estamos resolviendo el valor absoluto de menos 1 elevado a la n más 1 por 2 elevado a la 3n dividido entre n elevado a la n. Ya explicamos, este señor que está aquí, al aplicarle valor absoluto siempre va a dar 1, ¿ok? Porque allí va a salir menos 1 o 1, son las únicas dos posibilidades. Y el valor absoluto de ambos, bien sea menos 1 o bien sea 1, nos va a dar 1. Como 2 es positivo, no importa cómo sea el exponente, el resultado va a ser positivo y el valor absoluto de un número positivo es el mismo. N es un número positivo, si la base es positiva, no importa cómo sea el exponente, el resultado de esa potencia va a ser positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de la expresión 2 elevado a 3n dividido entre n elevado a la n es ella misma. Ahora, a esa expresión yo le debo sacar la raíz enésima, es decir, la raíz enésima de 3 a la n dividido entre n a la n, lo que es lo mismo de 2 elevado a 3 a la n dividido entre n a la n y todo eso elevado a 1 sobre n. Es decir, tenemos potencia de potencia. Al tener potencia de potencia, sabemos que multiplicamos los exponentes. 3n por 1 sobre n nos da 3, por lo tanto estamos obteniendo 2 a la 3, y en el denominador n multiplicado por 1 sobre n nos da 1, por lo tanto estamos obteniendo n a la 1. Es decir, que el resultado de esa raíz nos está dando 8 sobre n. Ok, si ese señor nos está dando 8 sobre n, pues ¿qué ocurre cuando estudiamos el límite cuando n tiende a infinito? Si estamos estudiando el límite cuando n tiende a infinito, de 8 sobre n, pues nos daría 8 entre infinito, que eso nos da 0, y 0 es un número menor que 1, ¿qué nos dice el criterio? Pues la serie es absolutamente convergente. Entonces, la serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica a 2 elevado a 3n dividido entre n elevado a la n, es absolutamente convergente. Vamos a ver el tercer ejemplo. Serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n, que multiplica a n por e elevado a menos 3 a la n. 3 menos e elevado a menos 3n. No 3 a la n, sino elevado a menos 3n. Aquí vamos a utilizar el criterio generalizado de la razón, igual que en el caso anterior, en el ejemplo 1, aplico primero el valor absoluto, porque si aplico el valor absoluto me ahorro en esta sustitución estar arrastrando al menos 1 a la n más 1, etc. ¿Ok? Entonces, al aplicar valor absoluto, ya lo hemos analizado,
n por e elevado a menos 3n, esa expresión es siempre positiva. Esta función que está aquí es siempre positiva, por lo tanto el valor absoluto de ella es ella misma. Que aplicando propiedades de la potenciación, sabemos que se escribe como n sobre e a la 3n. Esa señora es igual o equivalente a esta señora. Y el valor absoluto de menos 1 a la n, ya sabemos que da 1. Por eso es que obtenemos solamente esta expresión. Aplicamos el criterio, es el límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a su n más 1 entre a su n, pues no necesito el valor absoluto porque ya sé que esa expresión es positiva, entonces tomo esa señora y la sustituyo en esta fracción. Entonces nos daría el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre e elevado a 3 que multiplica a la suma n más 1. Al aplicar distributiva me queda e elevado a 3n más 3. Y en el denominador a su n, que es n entre e a la 3n. Aplicando doble C y propiedades de la potenciación, obtenemos límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por e a la 3n, dividido entre n que multiplica a e elevado a 3n por e a la 3. ¿Ok? Recuerden, potencias de igual base que se dividen, sumamos los exponentes, por lo tanto, si tenemos una suma de exponentes, que es este caso que está aquí, lo podemos separar en el producto de potencias de igual base. Entonces se simplifica ese 3 a la n y nos da límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n por e a la 3. Fíjense que esta expresión es una indeterminación infinito sobre infinito, pero el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Por lo tanto, en el numerador tenemos coeficiente para n 1 y en el denominador tenemos coeficiente para n e a la 3. Obtenemos 1 sobre a la 3, esa expresión es menor que 1. ¿Qué dice el criterio generalizado de la razón? Pues que la serie que estoy estudiando, que es serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n, que multiplica a n por e elevado a menos 3n, es absolutamente convergente. Vamos a ver el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo dice serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n, que multiplica a raíz de n dividido entre 3n menos 1. En este caso, pues no voy a aplicar ni criterio generalizado de la raíz ni criterio generalizado de la razón. ¿Por qué? Porque si yo saco raíz enésima en esta expresión, estoy complicando la función que debo analizar. Y si saco el criterio de la razón, pues tampoco logro mayor simplificación. Entonces yo la voy a analizar por otra vía. Lo primero que hago es, identifico quién es la función a su n. Para ella le aplico el valor absoluto y ya lo hemos analizado. Esta función es positiva. Esta función de acá es positiva, por lo tanto el valor absoluto de una función positiva es la misma función y el valor absoluto de menos 1 a la n, ya lo hemos explicado en los ejemplos anteriores, pues da 1. Voy a usar para estudiar la serie del valor absoluto el criterio de comparación por límite. Voy a estudiar la serie de raíz de n dividido entre 3n menos 1. Como voy a usar comparación por límite, busco una serie con la cual comparar. Analizo las características que tiene esta expresión y veo que en el denominador tengo n a la 1 medio y en el denominador tiene n a la 1. Si yo pudiera simplificarlo, no puedo, pero si yo pudiera simplificarlo, yo obtendría 1 sobre n a la 1 medio. Sería ese el grado mayor de esa fracción.
Por lo tanto, yo uso para comparar la serie 1 sobre raíz de n, ¿ok? Que la define la función b sub n igual 1 sobre raíz de n, que la puedo expresar como 1 sobre n a la 1/2. Veo que es una serie P con P igual 1/2 es menor que 1, diverge. Como estoy usando el criterio de comparación por límite, ya sabemos que la hipótesis nos dice deben ser series de términos positivos y lo que debes estudiar es el límite cuando n tiende a infinito de la división a su n entre b sub n. ¿Quién es a su n en este caso? En este caso a su n viene dada por la función que yo definí al aplicarle el valor absoluto. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de raíz de n entre 3n menos 1 y b sub n es la serie que yo busqué. ¿Ok? Es decir, que esto se convierte en el límite cuando n tiende a infinito de n dividido entre 3n menos 1, que me da 1/3 porque el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Por favor, no perdamos de vista qué criterio estoy utilizando. El criterio que estoy utilizando es el que me determina cómo saco mi conclusión. Estoy utilizando el criterio de comparación por límite, el cual consiste en resolver ese límite, y ese criterio me dice que si el límite me da un número, las dos series se comportan igual. Como la serie que yo escogí es una serie divergente, pues entonces la serie del valor absoluto, que es la que estoy analizando, es también una serie divergente. Como estoy usando el criterio de comparación por límite y la serie del valor absoluto medio divergente, yo estoy obligada a estudiar la serie original. Si yo hubiese utilizado el criterio generalizado de la razón o yo hubiese utilizado el criterio generalizado de la raíz, no tengo que hacer más nada. Si me hubiese dado divergente, pues la conclusión es divergente. Pero no es el caso, porque yo aquí estoy utilizando el criterio de comparación por límite. Por lo tanto, debo entonces estudiar la serie original. La serie original, cuando la analizo, es una serie alternante, por lo tanto puedo utilizar el criterio de Leibniz para estudiar la serie de menos 1 a la n por la raíz de n dividido entre 3 menos 1 multiplicado por menos 1 a la n. Analizo la primera hipótesis, que es estudiar el límite cuando n tiende a infinito de esa función. Me da el límite cuando n tiende a infinito de raíz de n entre 3n menos 1, esto es un infinito sobre infinito, pero si dividimos entre la variable de mayor grado, que es n a la 1, esto nos va a dar 0 entre 3, y 0 entre 3 da 0. Analizamos entonces si se cumple la segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis es determinar si la función es decreciente. Como aquí no es evidente hacer la comparación de los denominadores como lo había hecho en las funciones anteriores, pues yo voy a trabajar la función continua y estudio la derivada. Tomo la función continua, f de x igual a raíz de x sobre 3x menos 1, la derivamos, derivada del numerador me da 1 sobre 2 por raíz de x, la derivada del numerador que me da 1 sobre 2 raíz de x por el numerador sin derivar, que es 3x menos 1, menos la derivada del denominador que me da 3 por raíz de x sin derivar, entre el denominador al cuadrado, que es 3x menos 1 al cuadrado. Simplificamos esa expresión y obtenemos que es menos 1 que multiplica a 3x más 1. Entonces observamos que al sacar factor común menos 1, obtenemos en el numerador menos que multiplica 3x más 1. La expresión 3x más 1
para x mayor o igual que 1 es siempre positiva. Con ese menos que tengo delante, se convierte en un número negativo. En el denominador, todo ese denominador es positivo. Hemos aprendido, menos entre más da menos, y si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Si la función es decreciente, pues se cumplen los dos criterios que exige el criterio, las dos hipótesis, perdón, o las dos condiciones que cumple el criterio de Leibniz, que si el límite nos da 0 y la función es decreciente, yo puedo concluir que esa serie alternante es convergente. Observemos qué pasó. La serie alternante me dio convergente. La serie del valor absoluto me dio divergente. En consecuencia, ¿cómo clasifico a esa serie que estamos estudiando? Pues esa serie se clasifica como condicionalmente convergente. Es decir, la serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n multiplicado por la raíz de n entre 3n menos 1 es condicionalmente convergente. ¿Ok? Vamos a ver el quinto y último ejemplo. Serie de n igual 2 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 que multiplica n dividido entre neperiano de n. En este caso vamos a trabajar con el criterio generalizado de la razón. Aplico primero el valor absoluto para que mi sustitución no tenga que estar trabajando con menos 1 elevado a n más 1, ¿sí? Es para trabajar con más comodidad. Al aplicar valor absoluto, pues vemos, ya hemos explicado que el valor absoluto de menos 1 a la n más 1 da 1, y analizamos esa fracción. A partir de 2 el numerador es positivo y el neperiano de cualquier número mayor que 1 también es positivo, por lo tanto el valor absoluto de una función positiva es ella misma, por eso es que obtenemos n dividido entre el neperiano n. Estudiamos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 entre el valor absoluto de a su n más 1 entre a su n, sustituimos, ya sabemos que debemos aplicar lo que hemos aprendido, es decir, sustituir donde tengo n más 1 y aplicarle todas las operaciones que tiene aplicada n. Entonces obtenemos en el numerador n más 1 dividido entre el neperiano de n más 1, en el denominador n dividido entre el neperiano de n. Aplicamos doble C y separamos en dos límites. Cuando estudiamos esos dos límites, la primera fracción o en el producto de dos funciones, este límite sabemos que nos da 1 y este señor también nos da 1. ¿Qué nos dice el criterio generalizado de la razón? Pues si nos da 1 no podemos concluir. Y si no puedo concluir, pues debo estudiar la serie utilizando otro criterio. Entonces vamos a utilizar otro criterio y en este caso decidí utilizar comparación por límite. Para ello estoy trabajando con la serie del valor absoluto, es decir, estoy trabajando con la serie de la función n entre el logaritmo neperiano de n. Aquí falta el símbolo de sigma, ¿ok? Para que esta igualdad sea real, aquí debe ir sigma. Comparo con 1 sobre n, que es una serie P con P igual 1 y diverge. Entonces aplico comparación por límite, estudio el límite cuando n tiende a infinito de n entre el logaritmo neperiano de n, que lo divido entre 1 sobre n. Recordemos que cuando utilizamos este criterio, tenemos que estudiar el límite de a sub n entre b sub n. Entendiendo, ¿sí?, que esta señora que está aquí, esa función, es la que he llamado a sub n,
Esa es la que hemos llamado A sub n. Y B sub n es 1 sobre n. ¿Ok? Entonces, aplicamos doble C, nos da límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado entre el logaritmo neperiano de n, y sabemos que al aplicar L'Hopital es porque estamos trabajando con la función extendida, ¿ok? Entonces derivamos el numerador, da 2n, entre la derivada del denominador, que me da 1 sobre n, porque este señor es un límite indeterminado, infinito sobre infinito. Recordemos que cuando derivamos, aplicamos L'Hopital, estamos utilizando lo que hemos aprendido de funciones continuas y teorema de L'Hopital. Ese límite nos da infinito. Si nos da infinito, lo que significa eso es que la que pusimos en el numerador, la función que está en el numerador, es mayor que la que está en el denominador, y como ella es divergente, pues yo puedo concluir que la que estoy estudiando pues diverge. Fíjense que todo este proceso yo lo apliqué para la serie del valor absoluto y me dio que la serie del valor absoluto es divergente. Como no utilicé ni criterio de la razón ni criterio de la raíz, tengo que irme a estudiar la serie original. Entonces nos vamos a estudiar la serie original. Y como ella es una serie alternante, pues debo usar el criterio de Leibniz. Utilizo el criterio de Leibniz, pruebo la primera condición, límite cuando n tiende a infinito de sub n, que es el mismo límite, que es el límite cuando n tiende a infinito de n entre neperiano de n, lo mismo, extiendo y aplico L'Hopital. En el numerador me da 1, en el denominador me da 1 sobre n la derivada, aplico doble C y eso me da infinito. Como ese límite me dio infinito, ya sabemos que yo puedo afirmar que esa serie alternante diverge. Es un análisis que hacemos a partir del criterio de la divergencia. Por lo tanto, como este señor medio infinito, cuando le ponemos el menos 1 a la n más 1, ese límite no va a existir, y si no existe es diferente de 0 y es obvio que entonces diverge. Conclusión, la serie que utilizamos, la serie que estamos analizando, serie de n igual 2 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, que multiplica n, el logaritmo neperiano de n, diverge. Vamos entonces a hacer una síntesis de la clase de hoy. Hemos definido las series alternantes. Las series alternantes son series con la forma menos 1 a la k por a sub k o menos 1 a la k más 1 por a sub k, siendo a sub k una función positiva. Hay un criterio exclusivo para las series alternantes que es el criterio de Leibniz, que debemos estudiar dos condiciones. La primera condición, si el límite cuando k tiende a infinito de a sub k me da 0. La segunda condición, si la función a sub k es decreciente, si a sub k más 1 es menor que a sub k. Si se cumplen ambas condiciones, la serie alternante es convergente. Si el límite me da diferente de 0, la serie alternante es divergente. Luego hablamos de los conceptos de convergencia absoluta y condicional. ¿Qué dice esto? Esto es para una serie que tenga términos positivos o negativos. Debemos estudiar la serie del valor absoluto. Si esa serie converge, la conclusión es que la serie original de A sub k es absolutamente convergente. Pero ¿qué pasa si estudio la del valor absoluto y ella diverge? Pues debo estudiar la original, A sub k. Y pueden ocurrir dos cosas. Si ella converge, entonces ella la clasificamos como condicionalmente convergente. La serie A sub k es condicionalmente convergente. Pero si ella diverge, pues diverge. No hay más nada que estudiar. Para facilitarnos el estudio de las series, para saber si son absolutamente convergentes o condicionalmente convergentes, hablamos del criterio generalizado de la raíz y de la razón.
En el caso del criterio generalizado de la raíz, tenemos que estudiar el límite cuando k tiende a infinito de la raíz késima del valor absoluto de A sub k. Si ese límite me da un valor L menor que 1, la serie A sub k, la original, es absolutamente convergente. Si me da mayor que 1, pues no debo estudiar más nada, la serie A sub k diverge. Y si me da 1, no puedo concluir, tengo que buscar otro criterio para estudiar esa serie. En el criterio generalizado de la razón, pues estudiamos el límite cuando k tiende a infinito del valor absoluto de A sub k dividido, del valor absoluto de A sub k más 1 dividido entre A sub k, y eso me da L. Si L es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Y si L es igual a 1, no puedo concluir, debo estudiar la serie con otro criterio. Fíjense que en el caso de que usemos el criterio generalizado de la raíz o el criterio generalizado de la razón, si esos límites que están siendo definidos allí nos dan mayor que 1, este límite y este límite me da mayor que 1, ya de una vez la serie original diverge. Pero si yo estoy en otro criterio y yo estudié el valor absoluto y me dio divergente, tal como los vimos en los ejemplos, debemos estudiar la serie original para poder concluir si converge condicionalmente o si diverge. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar de unas recomendaciones para estudiar series. Lo primero, identifica si la serie que quieres estudiar es una serie geométrica o una serie P, porque ya sabemos cuándo ellas convergen o divergen. Si es P, con P mayor que 1, convergen. Si es geométrica, si el valor absoluto de la razón es menor que 1, convergen. ¿Okay? Luego, la segunda recomendación, si la defunción que define la serie que debes estudiar tiene algún elemento similar a una serie geométrica o una serie P, evalúa utilizar el criterio de comparación directa o el criterio de comparación por límite, usando una serie P o geométrica que construyas tú a partir de elementos que observas en la función que define a la serie que debes estudiar. Recomendación número 3, no te olvides del criterio de la divergencia. Este criterio normalmente lo olvidamos. Recuerda que si el límite de la función que define la serie es diferente de 0, pues la serie diverge. Número 4, si la serie es alternante, usa el criterio de Leibniz. Número 5, si la serie que necesitas estudiar está definida por factoriales o funciones exponenciales, considera el criterio de la razón. Si la serie es definida por una función potencial exponencial, considera el criterio de la raíz, porque ahí hay posibilidades de simplificación. Y si la serie está definida por una función positiva, continua y decreciente, que además es integrable, o sea, podemos resolver la integral sin mayores complicaciones, pues considera el criterio de la integral. Ahora, si lo que necesitamos es determinar si la serie es absolutamente convergente o condicionalmente convergente, lo primero que debes hacer es estudiar la serie del valor absoluto. No importa en este punto qué criterio estés utilizando, lo que importa es que entiendas que si tú estudias primero la del valor absoluto y ella te da convergente, pues no hay más nada que hacer. La serie se llama absolutamente convergente. Ahora, si la función lo permite, es decir, tiene factoriales o exponenciales o funciones potenciales exponenciales, evalúa la aplicación primero de los criterios generalizados de la razón o de la raíz. Porque ¿qué ventaja tiene trabajar con los criterios generalizados de la razón o de la raíz? Que si me da menor que 1, pues la serie es absolutamente convergente. Y si me da mayor que 1, la original ya diverge y no tengo más nada que hacer. Pero en el caso de que yo no pueda utilizar el criterio generalizado de la razón o de la raíz, o que sí pueda, pero me dio 1 y no pude concluir, pues entonces tenemos que utilizar
cualquiera de los criterios estudiados con la serie del valor absoluto. O sea, a la serie del valor absoluto le aplico cualquiera de los criterios que estudié, bien sea el de la divergencia, el de comparación directa, el de comparación por límite, el de la integral. Si me da divergente, pues debo estudiar la serie original, que si es alternante, pues me voy con el criterio de Leibniz, o considero el criterio, si no es alternante, considero el criterio de la divergencia. Recordemos que si la original me da convergente y la del valor absoluto me dio divergente, pues es condicionalmente convergente la serie. Entonces recapitulo este punto 2. Si no puedo usar el criterio generalizado de la razón o el criterio generalizado de la raíz, debo estudiar la serie del valor absoluto utilizando cualquier otro de los criterios. Si ella me dio divergente, debo estudiar la serie original. Si ella converge, le pongo la etiqueta condicionalmente convergente, tal como vimos en los ejemplos resueltos.